Bueno, bienvenidos a este encuentro donde vamos a tocar el tema muy importante que es la relación entre el cuerpo y el alma. ¿Se puede sanar el cuerpo a través de sanar el alma o viceversa? Entonces vamos a hablar sobre este tema y para ello tenemos hoy una cantidad de invitados. Vamos a introducir el tema brevemente y luego vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas sobre este tema tan importante. Mi nombre es Julio Vicente, soy psicoterapeuta corporal y estoy muy contento de compartir con ustedes este tema. Me acompaña Miguel Ángel. ¿Qué tal? Mucho gusto, Miguel Ángel Montalvo. También dentro de este ambiente soy máster en programación neurolingüística, biodescodificación y neurociencias y otras herramientas que nos ayudan precisamente a conectar con esta parte, como lo dice Julio, de el cuerpo con el alma y cómo uno con el otro se entrelazan, y teniendo estas herramientas tan maravillosas se logra esto tan maravilloso que es liberarte, sanar y buscar el ser más auténtico. Claro. Por allí hablamos muchas veces de que queremos tener nuestra mejor versión. Yo creo que más que buscar nuestra mejor versión, es importante buscar nuestro ser más auténtico, porque esa es nuestra mejor versión. Hay una teoría que es la teoría paradójica del cambio, que dice que solo cambiamos para ser lo que somos. Entonces se oye raro, ¿no? Solo cambiamos para nuestro ser más auténtico. Y justamente en esta conexión cuerpo, mente y alma y espíritu es donde quizás podemos hurgar para encontrar esa mejor versión y mejor autenticidad de nuestro ser. Entonces fíjense que hay un autor, voy a empezar diciendo esto, hay un autor que dice esta frase, dice: el cuerpo es la parte del alma que se ve y el alma es la parte del cuerpo que no se ve. Entonces muchas veces nos empeñamos, esto quiere decir que muchas veces nos empeñamos de separar una cosa de la otra y resulta que están íntimamente fusionadas, y por eso es que justamente podemos hablar de esto, de que si sanamos el cuerpo, sanamos el alma, justamente por esa conexión, porque también ha habido a través de la historia muchas maneras de ver esto. En la Edad Media decían, no, lo importante es rezar, 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 rezar. O después hubo épocas donde se creía nada más que lo importante era el materialismo, lo físico. Y resulta que ya maduramos suficiente como para entender de que hay una dinámica y hay una correlación de verdad entre ellos que está más allá de nuestras palabras. Esa fusión está más allá de las palabras. Fíjense lo que le pasó a Buda. Voy a decir esto brevemente. Ustedes quizás conocen la historia de Buda. Buda, bueno, es un sabio que nos dejó un legado de mucha información, mucho conocimiento, mucha sabiduría. ¿Y él qué le pasó en su vida? Bueno, que primero él era un príncipe que estaba en abundancia, tenía todo lo material que quisiera. Todo lo que él pedía lo tenía hacia la mano. Y entonces él se dio cuenta de que eso no le servía para ser feliz. Entonces hizo una parte que se llamaba la renuncia, que se fue y se metió como a fakir. Y abandonó todo lo que tenía, inclusive hijos, y se fue por las calles solamente comiendo un grano de arroz al día, se dice así. Entonces era como una renuncia a todo lo material, incluyendo el cuerpo. Entonces, ¿qué le pasó al Buda? Que se puso flaquísimo, y aunque él quería ascender a toda la potencialidad espiritual, pues vio que no tenía fuerzas y que no podía sostenerse. Y justamente ahí fue que descubrió que se le necesitaba alimentar el cuerpo. Después empezó a comer y empezó a regular su dieta y todas estas cosas, y fue donde se puso debajo de aquel árbol, no sé si saben la historia, pero se puso de aquel árbol y pudo meditar y pudo encontrar la iluminación, pero sin el abandono del cuerpo. Entonces por eso es que hablamos de esto, de la fusión, y por eso es que se reza así, se reza con las manos juntas, porque quiere decir es el encuentro de tanto la parte espiritual como de la parte material que nos sostiene. Por eso es importante de hablar de este tema. Si ya hace 2500 años Buda lo descubrió el camino del medio, lo que estamos hablando aquí no es de religión, es de un método, es una forma de ver la vida para poder
conseguir esa autenticidad. Entonces, fíjense, una de las cosas que yo he descubierto es por ahí que dice la gente que el cuerpo no miente. El cuerpo no miente, el cuerpo no miente. Y eso es relativo. Eso de verdad, desde mi experiencia de 20 años trabajando en psicoterapia corporal, es relativo porque hay síntomas que no queremos ver. O sea, que el cuerpo tenga canales para que brote la información, sí, pero no siempre vemos. Y no es que no mienta, es que no lo escuchamos y no vemos esos canales. Entonces eso es importante también decir, no es tan sencillo. A veces hay síntomas ocultos, hay personas que tienen enfermedades por años y no se dan cuenta. ¿Cómo es eso entonces? Bueno, porque hay un sistema que todavía no aprendemos a conectarnos con esa base de información que nos están dando, tanto nuestras sensaciones físicas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, voy a decir 3 cosas importantes ya para cerrar y para después poner otra dinámica. Pero una de las cosas muy importantes que se hace en psicoterapia corporal es trabajar con el sentir, con el hacer y también con todo lo que nosotros pensamos. Es decir, la tríada del pensamiento, el sentir y el hacer. Y que eso sea congruente en nosotros. Pero eso también tiene un correlato en el cuerpo. Fíjense, cuando la parte pélvica de nuestro cuerpo, esta región de aquí, se siente tensa, bloqueada, no nos podemos sostener bien. No tenemos una identidad en el mundo material porque bloqueamos aquí. Y eso se va a ver con tensiones en las caderas, en las rodillas, en muchas cosas. Entonces, ese es un primer plano. Luego está la parte del sentir, que es la parte del corazón. ¿Dónde creen ustedes que se refleja más cuando hay bloqueos en nuestro sentir? Es decir, cuando estamos confundidos. Es justamente en esta zona del tórax, del pecho. Y hay otra parte que tiene que ver con los pensamientos y las expresiones, que tiene que ver con nuestra voz. Por eso la voz también es muy importante. Y se bloquea aquí, se bloquea a nivel de garganta. Ustedes seguramente han escuchado cuando la gente tiene un nudo en la garganta y a veces ese nudo genera una tensión terrible en la mandíbula que se conoce en los odontólogos como bruxismo. Y entonces apretamos los dientes y nos destruimos no solamente los dientes, sino también los cóndilos de aquí del cráneo. Llega a ser tan fuerte. Entonces todas estas cosas que estamos viendo tienen que ver con eso, con el pensar, con el expresar, con el sentir y con el hacer. Entonces, así podemos ir correlacionando. ¿Dónde está mi bloqueo? Está en el sentir. Los hombres muchas veces le dicen, no llores, no digas, pero sí puedes expresar rabia, ¿no? Entonces, hay un bloqueo aquí. Y muchas veces, para sostenernos, estamos inseguros, tenemos miedo. Entonces, ahí la pelvis está bloqueada. Y se expresa en muchas formas, en el caminar, en las rodillas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, intervenir eso y darnos cuenta de eso es también sanar nuestra alma y nuestra potencialidad de llegar a ese máximo, como otra vez mencionó Buda, pero no quiero atenerlo a lo religioso. Pero, ¿qué es el Buda? El Buda lo que significa es el despierto, aquel que despierta. Entonces, hacer este trabajo es despertar a nosotros mismos, hacer la conexión. Y con esto que digo, les dejo a Miguel para que nos introduzca en el tema. Gracias Julio. Sí, efectivamente, como bien lo menciona Julio, y dentro de mi área está precisamente el tomar conciencia, porque esa parte inconsciente o de tu inconsciente, partiendo de que el inconsciente es un 95%, ahí está toda tu información contra un 5% solamente consciente. De eso se habla, o a veces se pone en cierta telada de juicio, el libre albedrío, porque tus decisiones vienen en parte del inconsciente. El inconsciente la procesa, la pasa al consciente y ya decidiste algo. Pero aquí hay que ver qué diferencias y qué situaciones se están presentando, porque precisamente, concretamente, con la área de Julio, con esta área, es trabajar a nivel inconsciente, cerrar esta gestal de mente, cuerpo y espíritu. ¿Para qué? Para que te permitas sentir. Porque a veces, por lo mismo de nuestras creencias, de nuestras ideas, que nos vamos formando a lo largo de la vida, y de lo que vamos viviendo, se va quedando eso en memorias, y precisamente muchas de esas memorias se quedan en el cuerpo. Y aquí es donde Julio precisamente
con esta experiencia, con esta sapiencia que tiene en su área, pues ayuda a desbloquear todas esas memorias para que fluya, para que te permitas efectivamente sentir. Y esto es muy dado sobre todo en los hombres, ¿no? Como bien decía, es que usted es hombre, usted no debe llorar, usted esto. Y te vas creando o creyendo o contando una historia a lo largo de tu vida, que eso va generando bloqueos conscientes y inconscientes y que se van reflejando en tu cuerpo y que más tarde van a somatizar en alguna área de tu cuerpo. Entonces, de esta manera, ¿qué hago? Pues aquí en mi área es precisamente ayudarte, guiarte en ese proceso para que desbloquees, elimines, sanes toda esta parte inconsciente para que cuando proceda a nivel del cuerpo, esta parte somática, casi mágicamente liberes toda situación que te ha mantenido atado o dependiente o codependiente de ciertas circunstancias o enfermedades a veces ya somatizadas que has tenido a lo largo de la vida. Entonces sí es muy importante sobre todo tener la conciencia de decir qué me está atorando en mi vida, qué patrones no quiero repetir, qué acciones me están generando algo, incluso hasta los bloqueos económicos de pareja, de contigo mismo, en todas las áreas, porque todo es una emoción. Todo es una emoción. Somos seres emocionales. Antes que pensantes, somos seres emocionales, porque todo actuamos a base de una emoción. Y de ahí ya. Entonces hay que tener en cuenta, muy importante, que también el cuerpo es importante tratarse por estos medios de la psicoterapia corporal, porque ayudan increíblemente maravilloso a esa liberación, a esa sanación. Porque como bien dice, el cuerpo es el vehículo de tu alma y de tu espíritu. Entonces yo les pregunto, si tú tienes tu coche, pues le vas a dar un mantenimiento, le vas a cambiar el aceite, le vas a cambiar llantas, etc. Entonces obviamente también nosotros tenemos que darle ese mantenimiento a ese vehículo que es de nuestra alma y de nuestro espíritu. Entonces dándole ese mantenimiento, ese sentir, ese consentirte, obviamente pues vas a generar cambios, modificaciones de manera muy muy espectacular. Entonces de eso es lo que se conjuga la psicoterapia corporal con la programación neurolingüística para decodificar, descodificar, reprogramar todo esto a nivel inconsciente, generando una sinergia donde rápidamente encuentras tu centro, te ubicas en otra realidad. Voy a agregar algo más a lo que está diciendo Miguel, de la palabra tan importante, reprogramar, porque ya venimos programados, pero lo que pasa es que lo hemos hecho como a silvestre, de forma silvestre. O sea, todos nosotros tenemos una programación, que son un cúmulo de aprendizaje desde que estábamos en el vientre materno. ¿Y qué creen? Que se graba. Es como lo que estamos haciendo ahorita que está grabado. Nosotros, desde que tenemos la chispa de vida, empezamos a grabar en nuestras células toda una cantidad de información. Por eso cuando los niños nacen, no nacen de cero. Nacen ya registrando su relación con su mamá, con todo lo que está antes inclusive de nacer. Entonces, por eso es que no hablamos de tabla rasa. Y luego empieza la grabación, los primeros meses de vida. Todo esto es lo que nos constituye con la programación. Pero la buena noticia es que independientemente de la edad que nosotros tengamos, podemos utilizar herramientas como la programación neurolingüística, pero también hay una reprogramación emocional y una reprogramación corporal. Exacto. Por ejemplo, la postura, el trabajo postural hace que cambiemos, porque estamos condicionados a tener ciertas posturas. Yo no sé si ustedes observan la gente caminando, pero hay estilos de caminar. Por ejemplo, hay gente que pega las rodillas al caminar. Eso es una programación. Y hace que el cuerpo se vaya modificando, la estructura corporal sí se modifica, para luego entonces darnos una experiencia desde allí. Pero si nos damos cuenta de eso suficientemente y a tiempo, podemos hacer que esa programación
cambiarla, ablandarla, hacerla diferente. Y ahí es donde tenemos la posibilidad de transformación y de reprogramar, como dice Miguel. Exactamente, efectivamente. De hecho, ya estudios recientes se habla que incluso hasta en la sangre, en las células sanguíneas se guardan memorias. Entonces, por eso la importancia de tener esta programación y reprogramación, pero como yo le he dicho a Julio también, que es bien importante la parte somática, ¿sí? Tratar esta parte somática es muy importante, sobre todo en aquellos casos en donde por alguna razón no fuiste consentido, no fuiste mimado, no fuiste abrazado, no fuiste arrullado a veces o tomado en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que se genera un programa, ¿sí?, de rechazo, y entonces pues, ay no, es que a él no le gusta que lo abracen, es que a él no le gusta dar cariño, es que, no es que no le guste, es que no lo aprendió, no lo enseñaron. Entonces eso le va generando a él a lo largo de su vida, pues obviamente esos rechazos de yo lo doy, pero tampoco me den. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el cuerpo físico empieza a manifestar cosas, desde una alergia o algo, incluso ya también derivando en situaciones más complejas como en la columna, en los huesos, en los músculos. Entonces, por eso la importancia de unificar y estas terapias tan maravillosas como es la programación, la reprogramación, descodificación y la psicoterapia corporal, porque ambas hacen una sinergia maravillosa precisamente para quitar estas memorias, esos programas y permitirte justo lo que decía Julio, sentir. Y si sientes, estás viviendo. Y si sientes y si estás viviendo, estás conectado en tu presente, en el aquí y en el ahora, y tienes una manera diferente de hacer tu vida. Es decir, sentir es captar información. Claro. Porque eso es. Por ejemplo, dice, yo siento que algunos pasos, es decir, alguien se acerca, ¿no? Entonces necesitamos descubrir, potenciar nuestro sentir, autosentir también, para justamente hacer esta transformación. O sea, sin el sentir no podemos hacer muchas cosas. Entonces, bueno, los invitamos desde ahora a hacer sus preguntas para que vayamos complementando esta información. A ver, vamos a empezar a registrar las preguntas también. ¿Y quién quiere empezar? Lorena, me quería preguntar, ¿qué emociones emerges cuando cambias la mandíbula hacia la voz? Muy importante. ¿Cambias la mandíbula a la voz? Sí, lo que entiendo es... Liberar la mandíbula. Sí, las tensiones de la tensión mandíbula. es correcto, tu cambio de faceta, o sea, si te ves enojado, molesto o triste. Sí, cambian muchas cosas. La voz, ajá. Sí, es una forma de liberar nuestros derechos. La tensión aquí lo que impide que nos podamos expresar con la asertividad que necesitamos. Entonces, y es muy común, por eso les decía antes que es muy frecuente que la gente vaya al odontólogo y le diga, te estás apretando los dientes, te estás mordiendo, te estás destruyendo las encías de tanto morder. Es que también forma parte de esa programación, no digas, y ustedes deben haber oído mucho, sobre todo a las chicas, les dicen, calladita te ves más bonita. Entonces, todas esas instrucciones se van quedando allí. Ahí es como tú comentabas de las emociones, como del nudo de la garganta, que te guardas muchas cosas y al último ya salen como esas emociones. Sí, entonces en psicoterapia corporal lo que hacemos es justamente trabajar los segmentos donde hay más tensión. Miren, hay un principio que se dice así, donde hay tensión hay historia. Es decir, uno toca el cuerpo y siente dolor o tensión, ahí hay alguna historia. Ahí hay algo que ha pasado a las personas. Alguna vez te pegaron por decir lo que no querías decir y eso se defendió de manera de cerrar la mandíbula y de apretar los dientes y quedó allí. Y es a través de la liberación de los músculos que sostienen la mandíbula, que son muchos por cierto,
A través de la liberación a veces hay que hacer manipulaciones dentro de la boca también para liberar y liberar la lengua. Otra de las cosas que tiene muchísima tensión y tiene que ver con nuestra expresión es la lengua. La lengua es un músculo enorme y muchas veces está tenso. Y mucha gente tartamudea o tiene problemas de lenguaje por eso, porque hay ocasiones donde se prohibió la expresión. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que más cambia? Tu capacidad, tu derecho a expresarte. Y cuando tú dices, me puedo expresar, soy yo, puedo decir lo que realmente soy, pues cambian muchas cosas. Se siente una paz interna y una calma. La pregunta es, ¿qué señales corporales pueden pasar desapercibidas pero que revelan procesos emocionales profundos? Ok, a veces, ¿qué hacemos? ¿O qué sucede? ¿O qué haces? Que a veces tienes una molestia en cualquier parte del cuerpo. Y te es muy fácil ya decir, ay, me tomo una aspirina, me tomo un analgésico y ya. Pero ¿qué pasa? Que normalizas el dolor o normalizas la molestia e ignoras las señales que precisamente tu cuerpo te está avisando. ¿Sabes qué? Aquí hay un problema, aquí hay algo que debes atender. Y lo hacemos tan normal por la vida diaria, el estrés, es que me pegué con esto o me quise tropezar, pero todo tiene una razón de ser. Entonces, cuando no atiendes precisamente la parte inconsciente que empieza a manifestar por medio del físico también, a decirte, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un atorón, como bien decía Julio, ¿sabes qué? Aquí tengo una historia que debes de liberar, pero la dejamos pasar y es lo más común que la dejan pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se va a agravar, se va a complicar, como les decía. ¿Por qué? Porque entonces ya vas a sufrir algo más severo o más drástico, más delicado, sea en tu pierna, sea en un brazo, sea en la cadera, sea en la columna, por lo mismo de que el inconsciente te está avisando que aquí hay algo que hay que corregir, hay algo que estrenar, hay algo que liberar. Entonces aquí es donde entra esta parte de tratar a nivel inconsciente y al mismo tiempo tratar la parte desde la psicoterapia corporal, para que esto fluya más rápido. Esto obviamente, ¿a qué te va a llevar? Pues a un bienestar, a una liberación, a una sanación. Es cuando me siento muy bien. Claro, porque atendiste a las dos partes, liberaste, sanaste, y ahora te permites tomar una conciencia más de tu cuerpo. Sí. Y hablando de síntomas que pasan muy desapercibidos, uno es típico, hay muchos, pero uno típico es la respiración. La respiración es súper chismosa de las cosas. Quizás si nos hacemos un poquito de autoobservación nos damos cuenta que la respiración varía a través del día. Cuando estamos relajados respiramos de una forma, cuando estamos felices respiramos de otra, cuando estamos ansiosos respiramos de otra forma más. Entonces, muchos de los síntomas se revelan a través de la respiración y de observarlo. Hay una respiración que es la respiración aquí arriba, que muchas veces nos quedamos respirando así y pensamos que eso es normal. Como está diciendo Miguel, lo normalizamos. Entonces, descubrir cómo está mi respiración es una de las cosas que nos da más información. Pero es que no me estoy sintiendo tan bien, o sí me estoy sintiendo al revés, me estoy sintiendo pleno. Entonces, ese es el tipo de cosas que más... Por ejemplo, en ese aspecto, ¿qué tips nos dices así de cuando pasa esto? O sea, ¿cómo cuando está muy agitada, cómo llegar a un equilibrio, por ejemplo? Se llama un tip muy importante es hacer grounding, que esa es una palabra, es hacer arraigo. El arraigo regula la respiración, porque ¿qué es lo que pasa cuando nos ponemos ansiosos? Que la respiración sube hacia la cabeza, sube aquí, entonces hay una cantidad de síntomas de ansiedad que vienen para este nivel. El antídoto es hacer arraigo, es bajar la tensión hacia los pies. Entonces, una sugerencia es, cuando te pongas nervioso, pon los pies, no te quedes con los pies sin afincar en el piso, pon los dos pies apoyados y comienza a sentir que la respiración procede de tus pies hacia arriba. Es con la imaginación.
No es fisiológico, pero sí ayuda. Eso ayuda a tranquilizarnos, a aplomarnos y a conectarnos con esa parte pélvica que es la que nos da sostén, nos da estabilidad y nos hace manejar los miedos y las ansiedades. Entonces cerrar los ojos y pensar que estamos respirando desde abajo. Sí, exactamente. Sin cerrar los ojos también lo puedes hacer. Y aquí Y es un entrenamiento. Perdón, aquí sumando a lo que dice Julio precisamente y a tu pregunta, partimos de una premisa, ¿sí? Que el cerebro no entiende, no comprende, él no sabe si es broma, si es verdad, si es mentira, si es realidad, si no es real, ¿sí? El cerebro nomás busca supervivencia y bienestar. Entonces, basado en esta premisa, ¿qué haces? Cuando tú te concentras, imaginas que estás respirando, el cerebro lo procesa. Entonces ya entra en un proceso biológico, ¿sí? Neurológico, que obviamente va a tener un efecto, porque el cerebro dice, me estás indicando esto, entonces voy a procesarlo de esa manera. Era como la posición que decía Julio. Cuando tu cerebro ve que estás en una posición de poder, de Superman, Mujer Maravilla, el cerebro dice, a ver, esta no corresponde a alguien que esté deprimido, que esté triste, que esté enojado. Corresponde a alguien que está con una visión, que está apoderado, que se siente bien, que se siente fuerte. Entonces, de la misma manera, ¿qué pasa en ese momento? El cerebro empieza a generar todos los neurotransmisores indicados para pasar también al sistema endocrino, para generar esa bioquímica, esa química sanguínea que te va a llevar a otro estado muy excelente. Tú ante cualquier situación puedes ponerte en una posición que me enojé, que me puse triste por algo. Pon simplemente la posición, como dice Julio, 5 minutos y automáticamente el cerebro cambia todo. Esa última parte no te la entendí, poner la posición de los pies. Ajá, separas tus pies, como decía Julio, te plantas bien en el suelo, bien pisado, ¿sí? Tus manos a la cintura, la espalda derecha, subes un poco la cabeza, cierras tus ojos. Muy importante también, como decía Julio, el proceso de la respiración. Esto automáticamente cambia tu química sanguínea y automáticamente te sientes en otro nivel. Son recursos. Qué buena tu pregunta para poder hablar de esto. Sí. Que a veces son Yo sé que cosas hay muy poco tiempo, sencillas. pero hay algo relacionado a eso que también lo leí y me llamaba la atención. Sí es cierto que también el simple hecho de sonreír, de solo sonreír, aunque le estés pasando súper mal, que sí es cierto que también cambia muchísimo. Sí, es correcto, pero no es cualquier sonrisa. Eso sí lo aprendí. Es la sonrisa interna. No es pelar los dientes, es sonreír internamente. Y para sonreír internamente, eso suena sutil, es conectar con nuestra alma, que podemos decir así, el alma que se sonríe. Fíjate, la sonrisa interna no es esto, sino es como que algo pasa dentro de tu boca, justamente donde se cierra el maxilar, que se abre. Esa es la sonrisa interna. Se utiliza mucho en canto para poder expresar bien. Y bueno, ahí sí entraríamos en detalle. Pero justamente en consultas que se hace, la consulta psicocorporal, aprendemos estas cosas. A cómo sonreír, sí es cierto, pero tiene que ser la sonrisa interna, que realmente abre espacios, inclusive dentro de tu cavidad oral, para que respires mejor y para que la voz se exprese mejor. Entonces sí es verdad, pero no es cualquier risita. Porque hay risitas nerviosas que no sirven. Y esas risitas nerviosas, como tú dices, pues sí es como que algo que está pasando. Ajá, adelante. Yo ya identifiqué mi emoción, pero esa emoción que tengo, por decirlo, para mí es miedo, y tengo un dolor de lo que es el apéndice tifoides, es un dolor. Entonces lo que hago yo nada más es respirar, inhalo, exhalo, como ya habíamos platicado en la otra sesión que habías tenido, y me relaja. Pero ¿qué más puedo hacer para, como ya había dicho ella, la sonrisa, como ya habían dicho? Pero identificar la emoción, ya sé que es un miedo que tengo, y ahora la respiración, o qué más hacer. ¿Qué más puede? Y bueno, también hay que decir que una de las cosas es el autoconocimiento. Fíjense esto, ¿cómo hacemos para conocernos?
te habíamos dicho sintiendo, pero a veces no es suficiente porque digas, bueno, ok, voy a ver qué siento, sino que también tengas una persona que te guíe a través de movimiento, respiración y tacto a descubrir qué hay en tu cuerpo. A mí me pasa frecuentemente en las consultas que la gente va a hacerse una terapia cuerpo-mente y tocas un punto y dices, ay, yo no sabía que me dolía ahí, yo no sabía que tenía esta tensión ahí. Entonces, justamente, ¿qué más podemos hacer? Bueno, abrirnos a que podamos tener una compañía para descubrir, porque créanme, se descubren muchas cosas, son revelaciones. Inclusive hay personas que tú le das un toque, un punto específico y libera una emoción que puede ser de risa, puede ser de llanto, puede ser de tranquilidad y tú no sabías. Porque a veces hay que permitirse también estar en contacto con otras personas para poder justamente llegar a profundizar más. Los seres humanos somos criaturas en relación, por eso necesitamos compañía. Claro. Esta cuestión que dice el acompañamiento no es una cosa superficial, no es una cosa de mercadeo, de que la gente vaya a sesiones, no, es necesario los acompañamientos, porque nosotros podemos captar información de nosotros mismos, pero no toda. Y la otra persona tampoco puede captar toda la información tuya, entonces se complementa eso. Por eso un recurso es, por ejemplo, permitirse ir a una terapia de masaje donde tú con calma, no para sacarlo, sino detectes, por ejemplo, tengo una tensión en los hombros, tengo una tensión en el cuello. ¿Qué hace eso? No te deja respirar bien. Y a lo mejor tú no te das cuenta porque ya eso lo tienes en tu historia hace mucho tiempo. Entonces, por eso es tan importante también aprender a bailar esta danza que significa bailo conmigo, pero bailo con el otro. Y ahí complemento la información. Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta? Pasa. ¿Qué cambia primero cuando una persona libera una tensión? Qué bueno. Qué buena pregunta. Voy a empezar yo y le doy la palabra a Miguel. Cambia tu historia. Cambia tu historia. ¿Y qué quiere decir cambiar la historia? Porque en realidad lo que pasó, pasó y no lo podemos cambiar el pasado. Pero desde el presente sí podemos cambiar cómo vemos esa historia. Esa es la palabra más adecuada. Lo estoy diciendo ahora de manera más correcta. El pasado no lo cambio, pero puedo cambiar la forma en que sí lo estoy viendo. Por ejemplo, todos tenemos conflictos familiares. Es muy raro una persona que dice, no, todo es maravilloso, yo jamás tuve con la abuelita ni una diferencia, o con mi papá o con mi mamá, jamás me regañaron, jamás tuve un no y un sí. Y eso no es verdad, eso no es verdad. Siempre tenemos cosas. Y a veces lo que tenemos que es resignificar. ¿Y cómo empezamos con esa resignificación? Quitándonos las tensiones que se grabaron en algún momento de conflicto y están ahí con nosotros. Están a nivel muscular, están a nivel nervioso, están a nivel endocrino, es más, están en muchas partes. Pero justamente en eso empezamos a cambiar. Empezamos a cambiar la manera como vemos nuestra historia personal. Y eso nos permite opciones de libertad, es decir, elegir. Bueno, yo puedo elegir, por ejemplo, ahora perdonar o reconciliar o aceptar y vivir distinto. Entonces, por ahí va esto que realmente es profundo, cambian muchas cosas. De hecho, también otra de las cosas, sumando a lo que bien dice Julio, ¿qué cambia? Desde que tú decides y eliges perdonar, tomar otro comportamiento, sí, pero ¿qué cambia en base a todo, como bien dice, en base a una terapia psicocorporal o una terapia de programación o reprogramación? ¿Qué cambia? Tu manera de ver, tu manera de sentir. Pero también ¿qué cambia? Tu corporalidad. Porque automáticamente hasta... Me ha sucedido en la experiencia, lo digo con esa seguridad,
llega la persona, hasta como decirles, te voy a tomar una foto antes y después, porque cómo llegan y cómo se van, les cambia la cara, la sonrisa, la luz de la cara, de los ojos, incluso hasta se enderezan y dicen, ay Miguel, como que me siento más alto. Sí, precisamente esta es la parte psicocorporal, donde ¿qué pasa? Automáticamente hay un cambio porque liberaste, sanaste de algo que te quitó ese peso inconsciente, y cuando lo quitas conscientemente en una terapia, dices, ay, hasta cansado me siento, claro, de todo lo que venías cargando. Y te enderezas, cambia tu sonrisa, tu manera de percibir y sentir, ay, dice como que algo, claro, porque cambió inmediatamente. Y estos cambios son inmediatos. ¿Por qué? Porque el cerebro así los procesa. Cuando tú te asustas, se los digo, tú no te asustas, sufres una impresión de susto. No te asustas en media hora, ¿verdad? Te asustas en milésimas de segundo. Ok, es lo mismo. No tiene que pasar años en un proceso terapéutico para cambiar eso. Para empezar a cambiar. Exacto, entonces eso va cambiando rápidamente porque tu cerebro ya lo empieza a procesar. Pero todo empieza desde la elección. Quiero cambiar, decido elegir, quiero modificar esto. Desde ahí ya estás aportando tú un gran porcentaje a esa liberación, a esa sanación, a lo que tú quieras lograr. Y esto pues obviamente ¿en qué se refleja? En un bienestar, en una tranquilidad, en permitirte incluso fluir en tus relaciones, y llámese relaciones, hijos, contigo mismo, con la pareja, en el trabajo y en el dinero. Sí, en la prosperidad. Exacto. Adelante. Quiero agregar solamente brevemente que entonces, para resumir, ¿qué cambia? Cambia tu manera de ver tu historia. Sí. Cambia tu estructura física, tu cuerpo cambia también. Cambia tus relaciones, tu forma de relacionarte, y cambia tu forma de pensar. Resulta que uno toma decisiones que cree que son libres y no. Cuando tú tomas una decisión, por ejemplo, no voy al cine porque te sientes mal, no estás eligiendo realmente, estás reflejando que te sientes mal, que te sientes sin energía y no tienes opción de ir al cine porque no estás eligiendo realmente. En cambio, si tú te sientes bien y dices, no, esa película no me interesa, esa ya es otra cosa, ese es otro punto de donde elegir. Entonces, para ser libres, para ser más libres, es necesario este trabajo interno, esta forma de procesar. Para uno dice, bueno, ahora sí puedo tomar decisiones realmente no desde la opresión, no desde el cansancio, no desde el dolor, sino elecciones desde mi ser, ser pleno, desde mi plenitud. Sí, por ahí tenemos más preguntas. Yo tengo dos preguntas porque es de mi historia. En el 2010 yo me desmayo así, de plano iba a una fiesta y me desmayé. A ver, sube el micrófono. Perdón. En el 2010 sufro un desmayo, me caigo por las escaleras y me abrí prácticamente toda esta parte y la parte interna. Y resulta que yo salí con hipotiroidismo. Yo vengo de una mamá que no tenía la mitad de la tiroides. Y mi pregunta es, ahora que ya soy más como consciente y más despierta, digo, me llegó en el 2010, pero ¿cómo sé de dónde, o sea, cuál es el origen del reprimir? Porque sé que es como lo que no puedes decir, o de querer controlar, porque siempre he sido muy controladora y según yo no me guardaba las cosas, como tú dices, según yo era bien buena para decir todo lo que pensaba, pero ahora me doy cuenta que no todo. ¿Y cómo sé de dónde viene? O sea, ¿cómo puedo saber la raíz? Porque a lo mejor sabiendo la raíz puedo curarme del hipotiroidismo, ya no tomar medicamento por el resto de mi vida. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, mi mamá murió de cáncer de mama. Al año que mi niño cumplió un año, a mi mamá le diagnosticaron cáncer de seno, del lado izquierdo, le retiran el seno y entra en remisión. Y al año de mi segundo hijo le vuelve a brotar el cáncer, pero ahora en la parte axilar. Se le fue a la cabeza y mi mami muere de cáncer. Pero yo siempre viví como con ese miedo de decir, ay no mamá, ya por favor no me vayas a heredar eso, o sea, entonces como que sentí como el miedo de decir, yo no me quiero morir de cáncer de mama, de cáncer, de ningún cáncer, o sea, ¿cómo le hago yo para trabajar conmigo misma todos los días y no llevarme a eso? Porque también sé que lo que crees lo creas y digo, no, o sea, lo quiero cancelar y bloquear y agradecer lo que fue, pero no permitirlo para mi vida. Muy
interesante tu pregunta. Vamos a empezar por la segunda. Pregunta, porque hay buenas noticias a ese respecto. Ya sabemos, por cuestiones de neurociencia, por investigación reciente, que sí la genética determina una parte de nosotros, por ejemplo la propensión, pero la forma, el estilo de vida, que es todo lo alrededor, lo epigenético, puede subir o bajar como palancas dentro de nosotros para que ciertas cosas no se disparen o para favorecer otras que sí son buenas. Entonces, lo primero es saber que tenemos, sí hay unos antecedentes familiares que te pueden dar una predisposición genética, pero esa predisposición no es una sentencia. Es decir, hay mucho que podemos hacer a través de la epigenética, y mientras más temprano comencemos, mejor. Justamente este es el motivo de esta charla, ¿no? ¿Qué relación, qué podemos nosotros hacer desde nuestro espíritu, de nuestra alma, para que el cuerpo no se deteriore de una manera que nosotros no queremos? Entonces, se puede hacer muchas cosas. Se puede empezar a tomar conciencia, por ejemplo, del manejo emocional. Está totalmente conectado las hormonas, tu parte endocrina, con tu sistema psíquico y con tu sistema nervioso. Es por eso que existe una línea en medicina nueva, que es la neuropsicoendocrinología. La neuropsicoendocrinología, que es un área que te permite conectar todas estas. Y partimos de revisar nuestras cosas. Una cosa que sí es sanadora es la aceptación y el perdón. Y el revisar y el reencuadrar, justamente con la reprogramación neurolingüística, reprogramar nuestras vivencias, sustituirlas tanto en el cuerpo, como en el sentir, como en el pensamiento. Todo eso para no tener un destino que puede verse como fatal. Entonces, bueno, buenas noticias, se pueden hacer muchas cosas. Sí. Ahorita Miguel seguramente puede decir un poco más sobre cómo la programación neurolingüística puede ayudar. Sí. Y también la parte de la tiroides, que si ustedes se ponen a ver, también tiene mucho que ver con las emociones, porque no es casual que el hipotiroidismo sea más frecuente en mujeres que hombres. Sí. Entonces, hay una manera de procesar las emociones que puedes hacer que seas susceptible a estas cosas. Entonces, justamente también ese trabajo profundo, es decir, voy a cultivar las destrezas de inteligencia emocional. Mire, si hay algo que es maravilloso, es que tengamos adiestramiento, entrenamiento en la inteligencia emocional. Envolver las emociones una inteligencia. Así como hay una inteligencia corporal, hay una inteligencia emocional y una inteligencia cognitiva. Pero en la educación no nos dan educación emocional. Es muy poco. Entonces, desarrollar estas herramientas que son emociones que favorecen la salud, como la compasión, la empatía, la alegría, la plenitud, la calma. Bueno, hay una variedad de emociones que son sanadoras y potenciarlas. Una de las cosas más importantes, por decirte una en específico, es aprender a entrenar la calma. La calma. Es decir, a veces necesitamos andar apurados porque va a empezar la charla y tal, pero que el tono de nuestra vida sea un tono hacia la calma, que es el que nos permite justamente eso, que todos estos metabolitos que se generan del estrés no nos afecten tanto. Es decir, contra el estrés, que es un enemigo público número 1, sí. Y acrecientan todos los destinos fatales, sí. Contra el estrés, la calma. Entonces, llenarnos de oportunidades para tener calma. Bañarnos, que tu baño sea rico, que si hagas ejercicio sea rico el ejercicio, que si comes te puedes saborear lo que estás comiendo, que si te sientas con una amiga en un café, que tomes el tiempo para disfrutarse. Muchas gracias.
Sí, aquí, como bien dice Julio, es generar nuevos hábitos, ¿sí? Generar esos hábitos, como decir, ahora elijo sentirme más contenta, más... ¿Por qué? Porque tu cerebro va a empezar a captar la diferencia y hacerte y repetírtelo. Hoy me siento feliz a pesar de lo que suceda, hoy mi día es fabuloso, hoy a pesar de lo que suceda, voy a estar más feliz, más contenta, más tranquila, aunando estas técnicas que le estamos diciendo de la respiración, ayudándose también con esta postura de poder, pero también que se refleja en tus preguntas. Una historia de represión, una historia de sentimientos que se quedaron ahí encerrados, faltas de perdón, ¿sí? Faltas de sentirte realizada. Por eso es que la mujer sufre más estos problemas de tiroides. ¿Por qué? Porque fue más reprimida, ¿sí? Clásico, no, usted o no estudia o usted nomás es para la casa, ¿sí? Usted nomás debe de hacer esto. Usted esto. Y calladita te ves más Y bonita. claro, calladita es más bonita. Entonces, ¿qué vas generando? Pura represión. Entonces eso se refleja en tu tiroides, porque no te sientes realizada, no te sientes en tu territorio. Entonces, ¿qué? Somatizas todo eso. Obviamente esto con un acompañamiento terapéutico, pues lo haces más rápido, ¿sí? Más sin embargo, si dices, bueno, voy a comenzar con elegir un día mejor, hacer mis respiraciones, puedes revertir mucho esto. Obviamente, pues en una terapia, en un acompañamiento, pues lo haces más rápidamente. Pero ¿a qué se debe a todo esto? A esta historia, como es comentado, a esta historia y a estas memorias que se guardan, y es precisamente ¿qué pasa? Que empiezas a somatizar, a manifestar en ciertas, y siempre el cuerpo empieza a hablar. Pero como bien dijiste tu primera pregunta, pasamos inadvertidas los pequeños detalles hasta que llega algo más grave, más drástico. Es como les digo, la emoción o la situación o la historia que tengas va a llegar y te va a decir, oye, no, llega y te avienta, no entendiste, te va a meter el pie, no entendiste, te va a aventar una piedra, pero ya cuando te aventó la piedra es algo más complejo. Porque dicen que hay enfermedades relacionadas con las emociones, o sea que el cáncer viene del enojo y el resentimiento, ¿no? Bueno, por lo menos al menos se sabe que contribuye. Vamos a ir cerrando las preguntas. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta ya para ir concluyendo? Es una pregunta que tiene que ver con todo eso, porque yo empecé a tomar un camino a nivel personal, pero no sé si estoy en el camino correcto, ¿no? Yo empecé a entrar en introspección y primero empecé a perdonar y después, ahora hoy día, todos nosotros, toda mi familia, los que quedamos, tenemos diferentes caracteres. Pero yo a veces me sigo tensando por las cosas que le ocurren a ellos. Y no he aprendido a desprenderme de ese cordón umbilical que es bastante duro, bastante fuerte, ¿no? Con tus hermanos. ¿Ah? Con tus hermanos. Sí, aunque hoy día ya todos somos una cuerda de viejos. Yo soy el menor y tengo 70. Y tengo hermanas de 85. Y hoy día somos grandes amigos. Entonces, bueno, estoy en un camino adecuado. Okay. Sí, aquí vas bien porque ya tomaste una conciencia de dónde viene, el origen, ya hiciste más consciente tu historia familiar. Aquí, ¿qué sigue? Efectivamente, seguir identificando esto. ¿Qué es lo que sigue nuevamente? Es adentrarte a un sistema terapéutico para liberar el perdón, para cortar esos vínculos ancestrales, familiares, y te sientas tú ya libre. Y una cosa es que digas, bueno, me preocupó por mi hermano, pero otra cosa es que ya te tenses y hagas tuyo el problema de tu familia. Eso ya es muy distinto. Entonces, sí, aquí vas bien, lo que faltaría sería complementar con un sistema terapéutico para una guía. Sí, y yo aprovecho esta pregunta para cerrar y contarles un poco qué se hace en una consulta. O sea, cuando tú llegas a la consulta, ¿qué es? Bueno, primero es una oportunidad de crear un trabajo en equipo para que podamos avanzar. Y podamos, porque también el terapeuta aprende mucho. Yo tengo 20 años haciendo terapia y mucho
de lo que yo sé me lo ha enseñado a mis pacientes, en realidad. No se aprende en la universidad ni en los libros, sino se aprende en la experiencia. Entonces, eso es lo primero que pasa. Lo primero es crear un vínculo de terapia a través del cual tú empiezas a trabajar. Y entonces se hace, como en todo trabajo, se hace una investigación. Se empiezan a generar cosas que tú a veces no sabes. Por ejemplo, en lo que le contaba antes de la psicoterapia corporal, te vas a trabajar con la respiración y no te dabas cuenta de que tenías una tensión cuando respirabas, pero haciéndolo con guía y acompañamiento puedes descubrir cosas. O cuando tocas a una persona y le das un masaje y encuentras cosas, no es solamente que lo relajes y lo quitas, sino que ver cómo integras eso al sentido de tu vida. Has estado, por ejemplo, cargando cosas, has estado teniendo miedos de ciertas cosas. Entonces, eso permite que luego tú lleves eso a su vida, porque otra cosa importante es que la terapia no da lo que la vida no da. Uno lo que va a la terapia es buscar información para después llevarlo a la vida. No es que se acabe en la terapia, empieza en la terapia. Entonces, eso es lo que tenemos en una sesión terapéutica. Un encuentro en el cual nos vamos a autodescubrir con una persona que te guíe para poder entender esto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de la palabra, pero también a través del tacto, también de la experiencia, lo que sucede, todo lo que se va dando en el contexto terapéutico, que además es un contexto confidencial y privado. Y eso es una de las cosas mejores, porque ahí sí podemos. Hay muchas veces que no le podemos decir a tu mamá tal cosa, a los hermanos tal cosa, pero el terapeuta sí le puede decir cualquier cosa. Esa es justamente la función de la terapia, y por eso es que es insustituible. Ahorita tenemos los recursos de la inteligencia artificial que también nos acompañan y es muy bueno, pero a la inteligencia artificial le falta todavía una cosa que sí, y otra cosa muy poderosa que tienen los buenos terapeutas, que es la intuición. La intuición nos guía por la experiencia y porque hay un sistema humano que te da esta inteligencia que a veces no sabe de dónde viene, pero viene. Entonces todavía la inteligencia artificial no va a llegar a decir. ¿Ambos están aquí en León con sus terapias? Sí, sí. Y lo otro, para terminar, lo otro que también nos aporta es el sentido de las terapias corporales, es justamente el tacto. Porque bueno, no le puedes decir al ChatGPT, tócame aquí. No. Entonces no, ni va a sentir, le puedes describir y te puede decir, bueno, esto es más o menos eso, pero no va a haber el contacto. Y tocaste el tema de la charla, ¿dónde está la alma del ChatGPT? Y esa es muy buena, esa anotación. Si somos seres entre el cuerpo y el alma que está funcionada, pues la inteligencia artificial nos ayudará, pero nos va a faltar la parte del alma. Sí, así, adelante. Pásale el micrófono. ¿Cómo que prenderlo? Bueno, hablando un poco del alma, yo sí considero que todas las personas tienen un alma, pero el alma y la esencia, o sea, ¿son dos cosas distintas o es todo en una misma? Qué pregunta buenísima. No sé si le quieres empezar a responder. Bueno, es una integración. Es una integración. Es como decir, yo hablo mucho esto en la terapia. Es un trabajo holístico, mente, cuerpo y espíritu. No puedes trabajar solamente el cuerpo sin la parte física, sin la parte espiritual, sin esa parte de tu alma. Entonces tiene que haber ese complemento entre ambas, entre todos. ¿Para qué? Para cerrar toda esa problemática desde lo físico, lo mental, lo psicológico, lo biológico, y obviamente esa parte espiritual con tu alma, con tu ser, que te complementa, te llena, te enriquece y obviamente te hace estar a otro nivel. Sí. Y tú hablabas también de la esencia. Ajá. Fíjate, y yo creo que, bueno, ahí sí entramos en terreno filosófico. Sí, un poquito Es más. que yo pienso que es diferente el alma y la esencia. O sea, siento que la esencia es como momentánea de cada ciclo álmico y el alma pues es algo que
cíclico. Que Pero- es más permanente. Así. Ajá, que es más permanente, pero para ustedes, ¿cuál sería la diferencia de una y otra? Bueno, lo esencial, cuando decimos lo esencial, es una palabra, la esencia, que a veces no me gusta tanto, a mí por lo menos pensar. Yo prefiero pensar en que más bien somos parte de un todo, que no tenemos una esencia única, porque a veces decimos, no, yo soy en mi esencia. Pero eso ya entramos en terreno filosófico, aquí no es una cosa que yo tenga razón ni que cualquier otro tenga razón. Yo te voy a decirlo como yo lo veo. Yo creo que nosotros formamos parte de un alma universal y que de ahí nos separamos para tener una experiencia humana y para aprender. Y luego nos volvemos a integrar esa alma universal. Así es como yo quiero creer y yo creo que somos parte de una divinidad, que encarnamos esa divinidad, venimos a experimentar diferentes cosas y luego no tenemos una esencia, sino volvemos a la esencia, que es toda esa alma universal. Hay un libro que les recomiendo que se llama Ramar, el conejo de las alas de arcoíris, así se llama, es un libro para niños. Y hay un niño que le pregunta en ese ¿El libro, conejo de las alas de qué fue? el conejo de alas de arcoíris, Ramar, el conejo de las alas de arcoíris. Es una historia para niños, pero tiene una parte muy bonita que sale un árbol, porque le dice un niño al conejo, le dice, Dios es un árbol. Le pregunta, Dios es como un árbol. Le dice, bueno, no es que Dios sea un árbol, pero sí es como un árbol, en el sentido de que Dios es la totalidad del árbol. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos las hojas, las raíces, los frutos de ese árbol. Y venimos a salir a cada parte de la rama para experimentar una forma de la energía que es el sol. Y entonces cada quien es como una hojita de ese árbol, que es el todo, que es como el alma universal. Y luego, le dice el niño, ¿y luego qué pasa cuando una hoja muere y cae en el suelo? Dice, va a nutrir otra vez el árbol, va a nutrir las esencias del árbol. Entonces creo que es una forma muy bonita de conectarse con esto de la divinidad y la esencia. Somos parte de la divinidad y venimos a experimentar la vida para devolverle a esa divinidad esa información. Entonces, con este pensar, digo yo en mi vida, que yo tengo que aprender todo lo que pueda aprender para que cuando me devuelva las raíces del árbol, lo nutra. Claro. Eso es. Entonces, buscar nuestra mejor versión es un compromiso. La vida es un compromiso y es un compromiso de hacer esa autenticidad, esa vida posible, ese aprendizaje, para que cuando nos desprendamos como hojitas del árbol, volvamos a las raíces y nutramos lo más posible. Sí. Bueno, dicho esto, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, qué Gracias por estar aquí padrísimo. y gracias por colaborarnos con esta grabación. La vamos a poner en YouTube, la vamos a editar, la ponemos en YouTube para que ustedes la vean y la puedan revisar otra vez.